Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del proyecto 04819 titulado Diseño de abastecimiento y procesamiento de chatarra para una acería, realizado por Marcio Casteleta y quien les habla, Santiago Miralles, dirigido por el ingeniero y esperamos que futuro colega Gerardo Pastoruti. Algo que aprendimos en la materia de relaciones del trabajo es que es vital que se entienda desde el primer momento por qué nos tienen que escuchar. Dicho esto, Marcio, vale la redundancia que ustedes son nuestros evaluadores, ¿cuál fue nuestra motivación para realizar el mismo? Bueno, muchas gracias, Santiago, por la introducción. Antes que nada, presentarme, soy Marcio Casteleta y les voy a comentar por qué elegimos este tópico para realizar este proyecto. En primer lugar, debido a nuestra cercanía con el sector siderúrgico, principalmente con el abastecimiento de chatarra, vimos que hay una ventaja que no se está aprovechando. Es decir, la empresa en cuestión no está aprovechando al máximo su capacidad de consumir chatarra para fabricar acero, lo que implicaría un ahorro en el costo de materia prima. Además, lo que nos pareció atractivo también es no solo plantear una mejora que mejore la rentabilidad, sino que también tenga un impacto ambiental favorable. Ahora bien, nos adentraremos en el mundo del acero. El acero es uno de los materiales más utilizados en el mundo. Es una aleación de hierro y carbono. Vamos a clasificarlo según su modo de fabricación. Esto puede ser por alto horno o mediante hornos eléctricos. Y también lo clasificaremos según su tipología. Es decir, pueden ser aceros planos o aceros largos. Ahora, Santiago, ¿cuáles son las ventajas de utilizar chatarra para fabricar acero? Muchas gracias, Santiago. Primero quiero ver si puedo minimizar acá, que ahí estamos, perfecto, yo me todas las cámaras. Primero principal, hay que entender qué es la chatarra. Cuando hablamos de chatarra no nos referimos a comida chatarra, sino que es aquel material metálico que se ha vuelto inutilizable por su uso a lo largo del tiempo o que proviene de scrap de distintos procesos industriales. Entre todas sus ventajas, una de ellas es la flexibilidad de la cual se puede conseguir. Se puede adquirir de muchas formas, desde un tornillo hasta un torniquete o hasta un auto que ya no tiene más uso. La segunda ventaja es la rentabilidad que te genera la misma, el ahorro económico. Por cada tonelada de chatarra que usamos nos ahorramos básicamente $70 contra nuestra otra materia prima, que es el hierro esponja. Es decir, no va a dejar más size of the pipe o porción de la torta para repartir entre las ganancias. A esta altura del partido yo creo que ya todos conocemos el impacto que tiene ecológicamente el reciclado. En Argentina desde 1900 se han reciclado más de 22 millones de toneladas, con un ciclo de regeneración de aproximadamente 20-25 años. Acá me quiero detener un segundo y hacer un énfasis, un punto aparte, porque creo que es vital que nosotros conozcamos nuestro rol como ingeniero industrial al estar tan ligados en los procesos industriales y cómo afectan esto al medio ambiente. En 2003 se firmó un protocolo llamado Protocolo de Kioto, en el cual distintos países se alinearon con políticas para las distintas emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien Argentina no es de los más emisores de dióxido de carbono, el dióxido de carbono se encuentra en número 2. Dato de color, el vapor de agua era el primero. Por cada tonelada de chatarra que reciclamos, ahorramos aproximadamente 1,5 toneladas de dióxido de carbono. Pongan este número en 1 millón de toneladas anuales. También queremos nosotros acompañar a la migración que está haciendo el mundo de una economía lineal a una economía circular, donde los residuos se dejan de tirar en el fin de la cadena y se puede reclasificar, reutilizarlos dándole un valor. Esto permite que los mismos no acaben en vertederos o en el mismo océano. Y teniendo en cuenta el mercado, ¿qué tenés para decir, Marcio? Muchas gracias, Santiago. Ahora nos adentraremos en cómo se comercializa la chatarra en Argentina. Sí, me pareció que no se movía. Ahí Perdón. Ahí está. Perfecto. Bueno, volviendo al tema. Vamos a ver cómo se comercializa la chatarra en Argentina. En la siguiente gráfica vemos la producción a lo largo del tiempo de acero. A su vez, en el gráfico tenemos el porcentaje de chatarra utilizado para realizar el mismo. Podemos ver que en los últimos años el porcentaje de chatarra utilizado decae. Esto nos da a entender que la chatarra es un bien escaso. De hecho, existen medidas gubernamentales que impiden que se exporte chatarra con el fin de garantizar el abastecimiento de las acerías locales. Otro punto importante dentro del mercado es la estructura, es decir, cómo se compone. En el siguiente esquema podemos verlo. En la base de la pirámide tenemos a los generadores, es decir, pueden ser por obsolescencia, que son aquellas personas que toman materiales metálicos que están en desuso y lo transforman en chatarra, o industria. Las industrias tienen scraps que son chatarra y por lo tanto lo venden como tal. En el centro de la pirámide tenemos a las prensadoras.
Estos son los intermediarios que agregan valor a la chatarra mediante la clasificación de la misma, ya que existen distintos tipos tal como veremos más adelante, y aplicando procesos cuando sea necesario. Por último tenemos a las acerías. Las acerías son los consumidores finales. Dependiendo si la chatarra es su única materia prima o si utilizan la chatarra solo como complemento para bajar costos, definirán cómo se comportarán en el mercado. Ahora, finalizada la introducción general, procederemos a nuestro caso de estudio. Para realizar este proyecto nos enfocamos en la empresa Asindar. La misma es el mayor fabricante de aceros largos del país. La misma cuenta con 3.000 empleados y 5 sedes a lo largo del país donde realiza sus operaciones. Es parte del grupo ArcelorMittal, el productor de acero más grande del mundo. Por razones de confidencialidad, aclaramos que los valores absolutos que veremos no son reales, pero sí mantendremos las relaciones temporales y entre clasificaciones. Ahora pasaremos a un análisis más detallado. Perfecto, ahora ya que conocimos detalladamente la empresa, vamos a andar un poco en sus números. Vamos a arrancar con un análisis desagregado de lo que produce y después lo vamos a ir desagregando por parte. Lo primero a entender es la carga metálica. La carga metálica es todo lo que se arroja en las cestas de acería, compuesta por hierro esponja y DRI. Se puede ver que en promedio producen aproximadamente 920.000 toneladas de acero, con un muy buen 2018, con un pico en abril de 2018 que creo que es de 110.000 toneladas. Ahora bien, ¿cómo se comportó la misma? La misma acá se puede ver una curva donde está la proporción de chatarra y la proporción de DRI. La curva verde es la de DRI, que es hierro esponja, y la rosa de chatarra. Vemos, como mencioné anteriormente, que hubo un muy buen 2018 y vemos cómo cuando aumenta esta carga disminuye la proporción de chatarra. Cuando nos vamos a hacer un análisis desagregado, tenemos que tener en cuenta una cosa. La chatarra, depende del lugar que se encuentre, fundición, parque o compras, tiene un nombre distinto y un grado de desagregación diferente. Cuando estamos en la fundición existen el mix 1, mix 2 y mix 3. El mix 1 es de menor calidad, el mix 2 un poco más, y el tercer mix, el mix 3, es de mayor calidad, donde se realizan, por ejemplo, vástagos, amortiguadores o resortes. Entonces requiere tanta calidad porque pueden provocar, lógicamente, accidente automovilístico. El mix 1 sirve para la construcción, por ejemplo. Pesa aproximadamente el 70% del total de la mezcla. En este waterfall chart se ven los crecimientos de cada uno de los mix año a año en cuanto a la producción. Podemos ver que el mix 1 no solamente es el único de 6 cifras, sino que es el único que tiene consistencia en cuanto al crecimiento año a año. Es el que más tiende a crecer, tanto en valores absolutos como en consistencia. Ahora, cuando nos vamos al parque, Marcio, ¿qué clasificación tenemos acá? Bueno, tal como comentaba Santiago, depende de dónde nos situemos dentro del proceso productivo, vamos a clasificar la chatarra de una forma u otra. Esta es la clasificación del parque de chatarra, es decir, de las operaciones. Una conjunción de los mismos forman los distintos mix. Esta desagregación es necesaria debido a que la chatarra se debe almacenar, se debe trasladar dentro del parque de chatarra y también se debe procesar. Dentro de este factor, de acuerdo si debe o no procesarse, podemos marcar dos grandes grupos. El lento uso, que es la chatarra que debe procesarse para ser consumida en la acería, y el pronto uso, que es aquella chatarra que puede ser consumida en la acería directamente. Adentrándonos dentro de estos grandes grupos, podemos ver lo siguiente. En los últimos 4 años, la cantidad dentro del total de lento uso aumentó. ¿Esto qué nos da a entender? Que los procesos son muy importantes, ya que cada vez toman más importancia. En el siguiente esquema podemos ver un resumen de los mismos. Tenemos el proceso de garra, que rotura el material a través de fuerza de cizallado. El molino, que es un molino de martillos que luego hace pasar a la chatarra por un imán quitando los materiales no metálicos. Y por último tenemos al oxicorte, que como indica su nombre, corta a través de oxidación a los materiales. Ahora, para poner en números a estos procesos, vemos las producciones acumuladas de los últimos 4 años. Lo que nos tenemos que llevar de esta imagen es que entre la producción del molino y la producción de la garra tenemos más del 65% del procesamiento total. Esto va a ser muy importante para nuestros análisis. Ahora bien, volviendo a la desagregación del parque de chatarra, podemos ver lo siguiente. En la siguiente gráfica vemos los consumos históricos de cada una de estas calidades. Podemos ver que la mayoría se mantiene de una forma estacionaria, mientras que la calidad CHPE posee un crecimiento ininterrumpido a lo largo de los años. Esto también es muy importante para nuestros análisis. Y ahora, yendo a la última clasificación que tenemos, que es la comercial, veremos lo siguiente. Esta clasificación posee una desagregación aún mayor debido a que es necesario captar las heterogeneidades del
mercado, ya que la chatarra es muy heterogénea. Si bien, como nombré recién, tenemos mucha desagregación, tenemos tres grandes grupos. Principalmente tenemos chatarra liviana, que es aquella que posee baja densidad y se obtiene por obsolescencia. Luego pasamos a la chatarra industrial, que es aquella que se obtiene de los procesos industriales, o sea, es el scrap de las empresas que trabajan con acero como materia prima. Y por último, tenemos a las chatarras pesadas, que son aquellas que tienen gran densidad y se obtienen principalmente de desguace de grandes máquinas o grandes empresas. Ahora bien, finalizada esta clasificación e introducción general, pasaremos a ver cuál es el problema detectado. Perfecto. Antes de andar en el problema detectado hay que entender una cosa. Nosotros tenemos una limitante técnica, que es la cantidad de chatarra que puede haber en la cesta. Es el 60% del total de la mezcla. Si no, lógicamente, como es más barata, haríamos hacerlo de 100% de chatarra. Ahora bien, toda la información que le presentamos recién, aunque no se haya visto quizás, la información estaba oculta, el problema se vio. Entonces, para poder demostrarlo gráficamente, realizamos un consolidado de gráficas donde se va a entender de forma más clara el problema. En la curva de arriba, donde señalo acá se ve la proporción de chatarra de la mezcla. La curva sombreada de gris se ve la carga metálica de la mezcla en valor absoluto, lo mismo que la curva sombreada azul, que es la chatarra. Ahora bien, si ustedes escucharon atentamente, yo dije que en 2018 la carga metálica aumentó notablemente, se puede ver en estos picos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la carga de chatarra? La carga de chatarra en valor absoluto no cae, pero se mantiene en un límite teórico que es de 44.000 toneladas, haciendo que este faltante se compense con DRI. Se puede ver acá cómo baja la curva, que es la proporción de la chatarra en la mezcla, haciendo que aumente el DRI, haciendo que aumenten los costos fijos, que no se pueden, los costos variables, que no se pueden trasladar en un aumento de precio porque el cliente no está dispuesto a pagar por mayor calidad. Entonces, ¿qué pasa? Están careciendo el producto y dejándonos menor rentabilidad. Y lo cual es quizás delirante, porque quiere decir que para producir en el óptimo el 60%, con 44.000 toneladas, solamente podríamos hacer 73.000 toneladas de acero por mes, lo cual es muy poco. Entonces, nuestra primera pregunta fue, ¿no había materia para procesar? ¿No había chatarra? Marcio, ¿qué tenés para contestar de esto? Bueno, respondiendo a la pregunta de Santiago, nos dirigimos al siguiente gráfico. En el mismo vemos la evolución mes a mes de los stocks. Y sumado a eso tenemos el porcentaje de chatarra de cada mes. Podemos ver que cuando tenemos el mínimo stock, tenemos un mes de cobertura. Es decir, si frenamos el ingreso de chatarra a la planta y decidimos producir consumiendo 100% el stock, podríamos producir a lo largo de un mes. ¿Esto qué nos da a entender? Que tenemos chatarra disponible para consumirla y el problema está en llevar la chatarra del parque hacia la acería. Entonces, bien, ya planteado esto, nos pondríamos algunos objetivos. Bien. Entonces nosotros decimos que queremos acompañar al crecimiento de la acería, que es el que el parque lo acompaña. Entonces, ¿cuál es nuestra guía, nuestro rumbo, nuestra meta, por así decirlo? Es la capacidad máxima que tiene la acería, la cual es 1.200.000 toneladas por año. Este objetivo lo distribuimos mes a mes, ya que mes a mes, si bien en valor absoluto cambió la cantidad de la chatarra, los pesos sobre el total anual fueron muy parecidos mes a mes, donde se puede ver, por ejemplo, los picos de la estacionalidad en enero y diciembre, que es cuando merma la economía. La segunda curva es la cantidad de chatarra, que es el 60% de la misma, y la tercera es una descomposición de los mix año a año, alterados por los pesos que tuvo cada uno cada mes, con un mix un poco mayor en el 1. Ahora bien, cuando quisimos desagregarlo allá a calidad de parque, ocurrió una cosa. Vimos que la desagregación esta generaba mucha variabilidad y no podíamos simplemente poner el peso de cada mes promedio de los últimos años, por ejemplo, sino que lo que hicimos fue calcular la pendiente de crecimiento del porcentaje de participación de cada calidad sobre el total de la chatarra para estimar cuánto pesaría cada calidad en el 2020 y a través de esta obtener un valor quizás más cercano a este tendenciado. Y bien, queriendo hacer un enfoque sistémico, nosotros ya tenemos nuestro objetivo, pero el enfoque sistémico tiene que abarcar también la compra. ¿Qué tenés para decir de la misma, Marcio? Bueno, gracias por la introducción, Santiago. Si bien hace un par de filminas comentamos que teníamos la cantidad de chatarra suficiente para producir al nivel que solicitábamos, cabe aclarar que nunca se planteó un objetivo tan ambicioso como el que estamos planteando. Por lo tanto, tenemos que recurrir al mercado y tomar acciones. En el siguiente gráfico vemos las mismas. Vemos que para poder producir según los objetivos que planteamos, tenemos que aumentar en 7 puntos el porcentaje del share of market. Cabe aclarar que aumenta el total, pero la desagregación de la compra no se mantiene. Vemos que las calidades especiales se mantienen en un 6%, mientras que la compra termina siendo empujada por las calidades pesadas y livianas. Ahora bien, teniendo en cuenta el precio, es decir,
estamos planteando una estrategia muy agresiva, la misma va a tener un impacto en el precio, hacemos un estudio de elasticidad. Podemos ver que el precio claramente, como nombraba, incrementa, pero así todo se mantiene por debajo de la materia prima complementaria dentro del horno, que es el DRI. ¿Esto qué quiere decir? Que la chatarra sigue siendo muy beneficiosa para nosotros. Volviendo al punto donde mencionaba que el mix de compra cambió, esto quiere decir que las consideraciones que tuvimos para fabricar acero también cambian. Por lo tanto, tenemos que hacer algunos ajustes a lo que planteó Santiago en un comienzo. Podemos ver que la calidad CHP no sería insuficiente según lo que disponemos, por lo que disminuiremos su participación en el Mix 1 en un 20% y consumiremos las restantes calidades para compensarlo. Cabe aclarar que esto está avalado por jefe parque de chatarras y jefes de acería, los cuales nos dijeron que esto era una propuesta lógica. Una vez realizados estos ajustes, vamos a lo que sería el planteo final. Una vez ajustados los datos que primero presentó Santiago, tenemos los siguientes valores. Es decir, este es nuestro norte, con esto avanzaremos. Ya planteados los objetivos, ahora tenemos que conocer el proceso para poder hacerlo. Santiago, ¿nos comentabas un poco de él? Por supuesto, para conocer un poco más a la empresa les explico cómo funciona hoy en día y cómo está el parque hoy en día y cuán ineficiente opera para nosotros. Básicamente en este boceto vemos las figuras amarillas que representan la chatarra, que se estoquea, como se ve, en un punto distinto al de donde se procesa y se lleva ese día. A la izquierda se ve el molino, donde se procesa MPPS y se transforma en CHCH, el oxicorte, donde los oxicortores transforman chocks en CHP, el ICREN 2, que alimenta el molino, la garra, que procesa PAC, y acá es foco entender que es el ICREN 1. El ICREN 1 es el punto donde se consolida toda la chatarra para ser cargada en una cesta y enviada a acería. Básicamente, para entender un poco más el flujo, damos un ejemplo de una chatarra pronto uso que no requiere proceso. Sale un camión de la acería, habilita que otro camión entre, del parque, habilita que otro camión entre. Este, al ser el pronto uso, va directamente al ICREN 1, que es el lugar donde se inspecciona la chatarra. Si una vez terminada la inspección encuentra que hay lugar para estoquear en el ICREN 1, deja la chatarra y termina su objetivo y se va al camión, que sería lo óptimo. ¿Por qué? Porque ahí se consolida. Pero no suele ocurrir esto. En ICREN 1 hay muy poco lugar de estoqueo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Se tiene que ir a la otra punta del parque a dejar la chatarra, el mismo camión para realizar la descarga. ¿Y por qué es tan ineficiente? Porque la misma después tiene que volver todo al mismo punto donde se inspeccionó. ¿Y qué requiere esto? Requiere que se tenga que cargar un camión con 20 toneladas, desplazar el camión entero y volver a bajarlo. Sumamente ineficiente. Ahora bien, nosotros ya sabemos cómo funciona hoy en día y sabemos cuál es nuestro objetivo, pero nuestro objetivo nunca se hizo. Entonces dijimos, che, ¿cómo podemos saber si realmente se puede cumplir? Y con Marcio dijimos, bueno, juguemos un poco con el arena. Y no nos referimos a jugar este tipo de arena y hacer un castillito, sino jugar con el software de arena de simulación. El software de arena es un simulador de eventos discretos que nos permite realizar un modelado, una realidad inexistente para la obtención de datos de la misma, el procesamiento de lo mismo y el análisis de lo mismo. Es decir, básicamente, en otras palabras más claras, nos permite modelar algo que todavía no existe, analizar si está bueno, y si está bueno nos permite realizarlo. Pero bien, ¿cómo ingresamos los datos a este modelito, Marcio? Bueno, como comentaba Santiago, para poder llevar a cabo este estudio es necesario tener datos del proceso. Es decir, obtuvimos los tiempos de todos los procesos que tiene el parque de chatarra a través de bases de datos o a través de medición directa. Luego, con esos datos los ingresamos al software Minitab. El mismo nos entregó las distribuciones y los parámetros probabilísticos de las mismas. Una vez cerrada este punto, avanzamos a construir el modelo de simulación, es decir, con el que replicamos a la situación actual. Podemos ver en el siguiente video cómo funciona dicho modelo. En el mismo incluimos todos los puntos y todos los procesos que se llevan a cabo dentro del parque de chatarra. Para poder obtener la precisión deseada, realizamos un equivalente a 24.000 horas de operación dentro del parque de chatarra. Ahora bien, ya realizada esta simulación, pasamos a ver qué resultado nos arroja. Vemos que si solicitamos 710.000 toneladas anuales, nuestro parque de chatarra, según la simulación, entrega 600.000. Es decir, tenemos un déficit, un gap del 15%. No estamos cumpliendo. Ahora, haciendo un análisis más desagregado y porcentual, vemos que el incumplimiento por calidad ronda el 11 o el 12%. Pero si nos centramos en la calidad CHSH, vemos que el incumplimiento es del 20%. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esta calidad y analizarla con profundidad. Entonces, Santiago, ¿nos comentás un poco cuáles son las causas de estos problemas?
Perfecto. Nosotros ya sabemos cuál es el efecto, que es el incumplimiento, la incapacidad que tiene el parque hoy en día. Para encontrar las causas definimos distintas variables. Entre ellas, una de las que planteamos en la simulación es el tiempo que está procesando un punto dividido el tiempo total de la corrida de la simulación. Básicamente podemos ver que el movimiento interno, el procesamiento del molino y el procesamiento de la garra están todo el tiempo trabajando, es decir, están al máximo. Esto se puede evidenciar en este siguiente gráfico. Declaramos una variable que era el stock de seguridad que tiene que haber en el Icrin 1, que acuérdense que era el punto donde se carga la 7, se envía sería, para que no haya rotura de stock. Vemos que CH y CH solamente tiene el 12% de ese stock. Entonces, ¿qué pasa? ¿Había materia prima para procesar? Por supuesto que había un montón de materia prima para procesar. Entonces, acá el problema se encuentra en el molino, es decir, este es el que no puede cumplir lo que tiene que hacer. Ahora también detectamos otro movimiento. Para los movimientos internos y este gráfico, para entenderlo hay que mirarlo de derecha a izquierda. En la derecha vemos CHP y que hay porciones incumplidas de demanda de CHP. Entonces nuestra primera pregunta es, bueno, seguramente los oxicortadores como en el molino estaban todo el tiempo trabajando. No, para la sorpresa nos encontramos que los oxicortadores tenían capacidad ociosa. Entonces nos le íbamos a preguntar, bueno, seguramente no había materia prima para procesar. Sí, había materia prima, que es la gráfica de la izquierda. Entonces, ¿a qué nos lleva esta conclusión? Que hay incapacidad de movimiento del flujo, no puede ir la chatarra en el momento que tiene que ir a donde tiene que ir. Esto se puede extrapolar y se puede ver en esta matriz de criticidad, donde la demanda crece en el eje Y y el stock de seguridad en el eje X. Se ve como en el punto más crítico, es decir, las que tienen más demanda y menor stock de seguridad, está CHCH y CHP. Es decir, es sumamente grave porque se pide mucho y hay poco stock de seguridad. Ahora bien, ¿qué proponemos, Marcio, para mejorar la situación? Bueno, para mitigar estos problemas, lo que realizaremos es lo siguiente. Mejoras por el lado del procesamiento y mejoras por el lado del layout. Por el lado del procesamiento tenemos lo siguiente. Aplicaremos una unidad más al proceso de garra para incrementar su capacidad. Y para incrementar la capacidad del proceso de molino, incluiremos dentro de nuestro proceso una prefragmentadora. Esta aliviará la capacidad del molino, permitiéndole así producir más. Yendo a números, o sea, los números que nos indican estas mejoras, tenemos que las capacidades de ambos procesos aumentarán en el orden del 30%. Esto nos será útil para cumplir con los objetivos planteados. Y por el lado del layout, ¿qué aplicamos, Santiago? Bueno, básicamente por el lado del layout tuvimos 3 pilares para mejorar el diseño que existe hoy en día, que se basan en eliminar todas las tareas innecesarias y de las necesarias reducir al máximo a las de no valor añadido. ¿Cuáles son estas? Que por ejemplo la chatarra se toque en otro punto que donde se procesa. Porque ¿qué pasa? Tenés que llevarla a otro lugar que no tiene para nada de valor. No solo eso, sino que tenés que cargar un camión, descargar el camión. Y por último, algo que nos pareció también, nuevamente voy a decir la palabra, delirante, es que no puede ser que una cesta que tiene chatarra no pueda ir a esa acería porque tiene que esperar a otra chatarra que venga. Es decir, hay chatarra que está para ir y no puede ir. Entonces, la primera mejora que se puede evidenciar es un flujo directo de camiones y reducción del trayecto para la descarga. Antes, básicamente, los camiones entraban, iban hasta el Icrin 1, inspeccionaban, veían si habían estoqueado ahí y se iban hasta la otra punta del parque para dejar la chatarra en su correspondiente punto de stock. ¿Qué generaba esto? Accidentes e interferencias, no accidente automovilístico, ¿no? Sino que interferencia entre los mismos. Ahora básicamente proponemos un flujo directo donde hay una avenida principal desde arriba, donde los mismos tienen el trayecto estandarizado y van hasta el punto más cercano de estoqueo. Y vuelven y tienen la misma avenida. También se duplica la capacidad de la playa de camiones, de 25 a 50. La segunda mejora, Marcio, que encontramos. Bueno, ahora viendo al parque de chatarra desde el punto de vista del almacenamiento, planteamos lo siguiente. Decidimos agrupar a las calidades del parque de chatarra dentro de 3 grandes grupos, y así aplicar el criterio ABC. ¿Esto qué nos dice? Que los materiales A, que son los que tienen mayor rotación, se coloquen más cerca del ingreso del parque de chatarra, y que los materiales C, que son los que poseen menor rotación, se coloquen en una localización más lejana al ingreso del parque de chatarra. Además, también agrupamos a los materiales según pronto uso o lento uso, y justamente los agrupamos al lado de sus procesos correspondientes. Siguiendo con la visión como almacén del parque de chatarra, podemos ver que ahora la chatarra se estoquea muy cerca de las zonas de carga, es decir, cerca de la carga de cestas. Esto es muy distinto a lo que planteaba Santiago antes, donde veíamos que el stock estaba muy lejos de estas zonas. Además, con la misma idea, planteamos una alimentación continua para el molino, que es un proceso muy importante. Lo hacemos mediante una cinta transportadora, la que nos garantizará un abastecimiento del 100% del molino, para que éste pueda funcionar. Bien, en cuanto a la tercera mejora, y acá hay dos cosas disruptivas, hay que prestar mucha atención para entenderlas. Básicamente le vamos a dar un giro de 180 grados al asunto de cómo se mueve el material.
Antes era la chatarra la que se desplazaba hacia la cesta para ser cargada, y es lo que llevaba a que tenga que esperar la cesta para ser enviada a cería. Acá se puede ver también para un lento uso. Ahora, básicamente, lo que propusimos fue reinventar una idea que ya existía en el parque para el desplazamiento de materiales, que eran a través de vías de trenes. Las vías de trenes son estas de acá abajo. Las mismas van a conectar a la acería, que es el punto donde se procesan y la chatarra se hace el acero, con el parque de chatarra, permitiendo que ahora, como dije, es un giro de 180 grados, porque es la cesta la que se mueve hacia la chatarra. Deja de ser la chatarra la que va a la cesta, y ahora es al revés, permitiendo que se puedan cargar en las distintas zonas de carga 3 cestas a la misma vez. ¿Quién diría? Por el otro lado, también nos hicimos una pregunta. Che, ¿por qué tiene que estar todo el tiempo cargando un camión? ¿Por qué se carga un camión, se lleva la chatarra en camión? ¿Cuál es la necesidad de eso? ¿Esto es así porque siempre fue así, tiene que ser así? O como cuando sos chico, ¿viste? Y tu padre te dice, no, esto es así porque sí. Exactamente nos preguntamos eso. ¿Qué nos dijo el jefe del parque? Que no, que puede haber otra forma, investiguen. Entonces ahí nos pusimos a investigar, a indagar, a buscar. ¿Y qué fue lo que encontramos? Absolutamente nada. Entonces recurrimos a la creatividad que tenemos que tener nosotros como ingenieros y empezamos a hacer propuestas. Primero traer una cinta transportadora, como ya hicimos con el molino, pero no, era mucha la cantidad. Entonces nos surgió una idea que era llevarla a través de topadoras. Es decir, las topadoras que, por ejemplo, empujan tierra, bueno, ¿por qué no empujar la chatarra? Entonces es por esto que ahora estas pilas que se ven acá son pilas con la cantidad máxima que puede empujar una topadora.